Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Vicente Luis Díaz Melián, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Eres originalmente de La Habana, Cuba, y actualmente radicas en Viena, Austria. Eres licenciado en física de la Universidad de La Habana, actualmente estudiante de doctorado en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria, el ISTA. ISTA. Sé que en tu tiempo libre juegas en la segunda división de béisbol en Austria y durante tu carrera profesional has acumulado muchos años de experiencia como profesor de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana y ofrecido también tus servicios en la Facultad de Química. En lo que te has especializado específicamente es en las áreas de medios granulares, interferometría y materia blanda. A través de esta conversación hoy vamos a explorar cómo el conocimiento teórico del campo de la física y sus aplicaciones han jugado un papel clave en desarrollar el hardware que nos ha permitido crear estos espacios virtuales. Para mí es un honor tenerte de este otro lado de la conversación, dado que hace muchísima cantidad de años estuvimos como que en una diferente dinámica cuando eras un niño y yo tuve la oportunidad de impartirte clases de computación elemental cuando cursabas cuarto, quinto y sexto grado de la escuela primaria. Así que muchas gracias, Vicente, por haber aceptado la invitación a esta conversación que vamos a tener. Bueno, Ale, muchas gracias a ti. Para mí es todo un honor, ¿no? Porque no solo fuiste mi profesor como dijiste, tenía 10 a 12 años, sino que también fuiste un modelo para mí en ese momento y te agradezco ese ejemplo que me diste. Estuve comentándoselo a mi pareja, que tú eras como el profesor que me exigía que yo podía dar más y era el ejemplo que quise siempre seguir, ¿no? Un poco de ir a la ciencia, de entender las cosas. Y para mí es un honor. O sea, cuando me escribiste para invitarme, para mí fue, por supuesto. He tenido que estudiar un poco porque no soy especialista en lo que estamos hablando, pero ha sido todo un honor porque como un poco pagar ese modelo que fuiste para mí cuando estaba en la primaria. Muchas gracias. Gracias a ti. Tú fuiste una de las razones por la que tuve que incorporar como que un curso avanzado de computación para los estudiantes que estuvieran interesados en aprender de variables, de estructuras de flujo de control, de todo eso, creo que era con Visual Basic for Applications, Sí, sí. en PowerPoint, también en Word, para que pudieran llevar todo lo que estábamos aprendiendo de las herramientas estas de ofimática básicas hacia un Sí. nivel un poquito superior para poder saciar la necesidad de conocimiento que tenían ustedes, especialmente tú en el aula. Y recuerdo eso, sale un poco, pero es un recuerdo muy bonito cuando fuimos a la escuela de informática, tecnológica informática cerca de nuestra secundaria, que teníamos una calculadora que tú estabas presentando ahí y nosotros, wow, sabemos cómo hacer una calculadora. O sea, fueron momentos muy lindos, ¿no? Sobre todo que marcan la vida a un estudiante que necesitaba un poquito más, ¿no? Que necesitaba que la educación avanzara un poco más y tú fuiste uno de los que me brindó eso. Gracias. Y lo bueno que tenía esa calculadora realmente era la parte de la interfaz gráfica, porque lo que había por detrás eran los métodos, las operaciones básicas de cálculo, de trigonometría, etcétera, que ofrecen hoy en día a muy alto nivel los lenguajes de programación. Creo que esa fue desarrollada en Visual Basic, si más no recuerdo, y a mí me encantaba usarla, pero sencillamente a tener el feedback tuyo es súper especial y relevante para mí. Entonces, Vicente, hoy tenemos por acá un listado de preguntas que son yo diría que la continuación de aquello que comenzamos a explorar cuando estuve de visita en Viena en septiembre de 2023 y fuimos a un parque de diversiones que hay ahí mismo dentro de la ciudad, muy antiguo, que recrea cómo es que más o menos la imaginación de uno eran los parques de diversiones del siglo XIX y estuvimos en aquella rueda de la fortuna en la estrella gigante donde conversamos, yo creo, que casi todo, desde la física,
la filosofía, matemática, computación, y recordando aquello e inspirado en ese buen momento que pasé conversando junto contigo, tengo un listado de varias preguntas para tener una idea bastante más clara e incluso habilitar que continuemos en el camino de pensamiento, de entender cómo varias de las respuestas de estas preguntas nos generan otras preguntas nuevas que puedan ser muy Claro. útiles para todos nosotros. Entonces, Vicente, ¿de qué manera los fundamentos de la física han permitido el desarrollo y la evolución de lo que llamamos hardware y cómo este conocimiento continúa siendo esencial para el avance de las nuevas tecnologías? Bueno, es una pregunta sumamente interesante para empezar esta conversación, porque para hablar de hardware, del hardware que utilizamos actualmente en la computación, debemos movernos primero a estos primeros circuitos analógicos que le permitieron al ser humano, estamos hablando siglo pasado, Primera, Segunda Guerra Mundial, para hacer operaciones básicas, para tratar de descifrar información, descifrar códigos. eh, y en ese momento lo que se usaba básicamente eran resistencias, capacitores, inductores, que le permitían hacer determinadas operaciones más rápido de lo que podía hacer un ser humano. Eh, este tipo de dispositivo se basaba en la continuidad que uno podía tener. No sé, generabas una corriente, eso le permitía hacer determinadas operaciones, como sumar, restar, cosas así, pero estaban un poco limitados por las propiedades físicas que tuvieran en estos materiales. Y ahí comenzó de una forma muy sutil a decir, bueno, necesitamos nuevos materiales que cumplan esta función de ser una resistencia, un inductor, un capacitor. Y mucha de esa información ya se había estudiado ya, o se estaba estudiando, desarrollando en ese momento el campo de la física. O sea, los físicos en el segundo, no, o sea, el segundo año de la carrera, tercero y cuarto semestre, empezamos ya a ver un poco esa física general del electromagnetismo, que uno lo estudia ahí como de forma muy sencilla, conocimientos básicos, y eso permitió ese primer impulso de ese hardware. Pero realmente el paso importante o digamos trascendental es cuando aparece algo que se llama semiconductores. ¿Qué cosa es un semiconductor? Bueno, un semiconductor, de la forma más básica de explicarlo, es que tienes un aislante, o sea, no hay conducción de corriente, pero cuando tiene una influencia externa, en este caso una corriente externa, una diferencia potencial externa, se vuelve conductor. Y eso te permitía crear un componente que es no lineal, un componente no lineal en la parte electrónica, que tiene dos estados. Y es cuando viene la primera parte de enajenación entre lo que es hardware y el software, que estás creando, tienes todo un componente físico que te genera un estado 0 y 1, que vas a empezar a hacer deducciones lógicas para desarrollar lo que se conoce después como computación, que viene de computar. O sea, estás generando cálculos a partir de algo que solo te genera estados 1 y 0. Que si tienes uno solo, no es mucho, pero si tienes dos, ya tendrías cuatro estados. Y si así vas, a la medida que vas aumentando el número de estos componentes semiconductores, tienes más capacidad para ir calculando. Y eso fue algo fundamental para el desarrollo del hardware, que es lo que sería el paso a la electrónica digital. Pero incluso cuando se descubrió, no tuvo tanto avance hasta una parte, un momento de la historia triste, pero que tiene también una parte positiva, que fue la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo de la bomba atómica. ¿Qué trae este desarrollo de la bomba atómica? Que ahora mismo es un tema que ha vuelto a ser algo popular con la película de Oppenheimer, de la figura de Oppenheimer. Eh, Algo que no se tocó mucho en la película, pero que fue fundamental, es que se unieron muchos científicos, muchas personas muy capaces, no solo físicos. En la película se muestra a Jaime como un físico, pero hay muchos más físicos importantes que se unieron, pero también químicos, pero también personas que estudian biología, bioquímica, ingenieros. Todas esas personas se unen porque necesitan
que hacer que la tecnología avance. Entonces, si necesitas empezar a desarrollar computadoras más rápidas, pues necesitas desarrollar, por ejemplo, el método Monte Carlo de Metrópolis mucho más rápido, necesitas un físico que no sea teórico, que sea experimental, que se una con un químico que te haga mejores semiconductores, que te permita hacer mejores transistores. Y eso, todos esos subcampos que se desarrollaron con el desarrollo de la bomba atómica, fue la parte positiva de este proyecto, ¿no? Que a La partir de ahí, multidisciplinariedad, que es exacto, o básicamente lo sea, que agrupa las diferentes disciplinas en un mismo espacio para poder lograr resultado mágico, esa sinergia que surge cuando tienes personas de tantos diversos backgrounds y claro, conocimientos. claro, exacto. Entonces tienes esa multidisciplinaridad que generó nuevas líneas de investigación, que generó nuevas líneas de desarrollo, que además le enseñó al capitalismo de ese momento que era importante invertir en ciencia. So, ya se sale la Segunda Guerra Mundial, se empezó el proceso de la Guerra Fría, pero ya en ese momento no era solo desarrollo armamentístico, sino también el desarrollo científico, que eras capaz de hacer, y es cuando se invierte mucho más dinero, mucho más recursos en lograr que áreas de la física como la ciencia de los materiales, semiconductores, logren avanzar mucho más, porque se dieron cuenta que la computación ya no era algo para solo para los científicos que lo desarrollaban, solo para una parte determinada, sino era una herramienta muy importante para el futuro del mundo. Entonces ahí empieza una competencia entre qué tanto puedo hacer yo con lo que tengo, qué tanto puedo computar, qué tanto puedo desarrollar en software, cómo desarrollar el software eh, por el mismo, ¿no? Es parte de lo que empieza a surgir de todo este desarrollo de los semiconductores y sobre todo que al final los semiconductores lo que están moviendo son cargas eléctricas, que eran mucho más rápidos que cuando lo que hacías en el mundo analógico, que calculabas o no con las diferencias de potencial o con las corrientes eléctricas. Y eso era importante porque tener un estado 0,1 era mucho más rápido que lo que se hacía anteriormente. Y era un salto cualitativo y cuantitativo importante en ese momento. Y ahora mismo toda nuestra tecnología se basa en eso, en qué tan rápido o qué cantidad de transistores puedes tener en componentes electrónicos en la actualidad. ¿Y por qué fue la razón por la cual lo binario vino siendo sabe, la unidad, el sistema básico de ese tipo de notación y no un sistema a lo mejor ternario donde tuvieras un estado adicional? ¿Qué es lo que realmente llegó a simplificarlo todo a un par de estados? El problema es que en el desarrollo de los semiconductores, eh, tener dos estados era algo sencillo. Y una filosofía que tiene el mundo de la física, yo creo que el mundo de la ciencia en general, es que siempre se va a investigar lo que es más sencillo. Lograr que un solo componente con algunas impurezas tuviera tres estados era muy complicado. Si uno en principio pudiese ahora mismo desarrollar de forma sencilla, consistente y determinística, que fue los Ujú. conceptos que ellos tomaron en ese momento, con tres estados se pudiese construir en tres estados. Lo que pasa es que lo que era tecnológicamente posible en ese momento eran dos estados. Y al principio necesitabas muchos recursos. Los primeros transistores eran gigantes comparado con lo que existe ahora. Y es cuando la física y la química se vuelven a unir, aunque siempre han estado juntos, pero es cuando coinciden en el desarrollo de estos tipos de materiales, cómo los puedes dopar con impureza de mejor manera, pero era lo que era realmente simple. Yo no voy a decir fácil, porque fácil no fue, pero era más simple de trabajar. Lo que pasa es que la parte teórica empezó a desarrollar que incluso con dos estados uno puede hacer todas las operaciones y desarrolló todo este sistema binario que ha dado mucha potencia. Ahora lo que sucede, bueno, ¿y por qué si ahora tenemos la tecnología, por qué no vamos a un sistema terciario? Una pregunta válida. Es que ya tienes todo un mecanismo teórico para transmitir información, tema binario, que tendrías que rehacer todo eso y esa es una inversión demasiado grande. Tanto teórica como en la práctica, a nivel de factibilidad, de cambiar Claro, toda una
industria que ha Claro, estado con la base esa, independientemente de todo el conocimiento, que no para. La importancia que, como bien habías mencionado, después de la Segunda Guerra Mundial se le ofreció a el continuo desarrollo a nivel no solamente de una empresa, sino gubernamental, militar, continúa ramificándose en otras direcciones que no son binarias, sino ya incluyen ya también biología con lo cuaternario, con los diferentes estados que pueden ser logrables a partir de todas las diferentes hebras del ácido desoxirribonucleico, es decir, del ADN, y también lo que vamos a tratar más adelante, cuando se está acercando ya casi el final del episodio, en lo que casi todo el mundo sabe que posiblemente sea la convergencia de un montón de estados superpuestos, etcétera. claro, Pero bueno, exacto. el software en cuestión no ocupa un espacio tangible, pero depende intrínsecamente de los principios físicos que rigen, por ejemplo, el comportamiento, como hayas mencionado, de circuitos electrónicos y también en la transmisión de datos. ¿Cómo es que el software que carece de una manifestación física directa puede existir en ese otro ámbito que llamamos hoy en día ciberespacio, metaverso o como quiera que el marketing de ese concepto, de ese término, se traduzca? Esta es una pregunta extremadamente interesante porque se sale del marco de la física se sale del marco de la física o la química o cualquiera de estas ciencias naturales. Es una pregunta filosófica porque estamos partiendo de que el software no tiene una manifestación física, ¿no? Es la pregunta. Lo cual, si Ujú. me preguntas a mí, no es verdad. El software tiene una clara manifestación física, que es los estados de los transistores que estamos usando. Eso es software. Lo que pasa es que caigo en la parte filosófica, en la especialización del trabajo del hombre, que dio el paso del feudalismo al capitalismo, por ese incremento de producción, nos hizo pensar y nos enajena de que nuestro trabajo es más importante y me concentro solo en mi trabajo. Y eso estuvo funcionando, generó mucha riqueza, muchos avances tecnológicos y como sociedad, al punto que empezamos a colapsar en donde solo podemos seguir construyendo cosas a partir del trabajo de muchas personas o de la unión de muchos trabajos. Y eso es el software. O sea, uno piensa software como lo que estoy Me desarrollando encanta la ahora. analogía esa. Sí. Claro, uno piensa software como lo que uno está desarrollando ahora. O sea, cayendo Angular, el software Angular, que es básicamente más lo que trabaja el podcast en general, uno puede decir, no, yo tomo esto y genero un sitio web nuevo y es un software nuevo y lo estoy haciendo. Pero no es lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo es tomando el trabajo de 60, 70 años, habría que ver la cuenta cuando empezó todo el desarrollo de la computación, casi 100 años. O sea, Segunda Guerra Mundial, alrededor de los años 30, 40 del siglo pasado, casi 100 años, estás cogiendo todo ese trabajo de muchas personas y estás construyendo sobre eso. Porque en la actualidad nadie hace un software desde cero. Uno parte de un pasado, de algo que está establecido y lo monta en algo nuevo. Por tanto, yo diría que la parte tangible del software es ese transistor que te está generando los estados ceros y uno, que por suerte no, en la actualidad no tienes que ir a ese nivel tan bajo para poder crear algo nuevo. Entonces, ese Exacto. ideal de que todos necesitamos de todos es algo que ya existe y está en el mundo del software. Y es un tema filosófico que la sociedad todavía no lo ha puesto tan sobre la mesa porque estamos enajenados de nuestra propia individualidad, ¿no? Y eso es lo que hace que se siga desarrollando y que se empiece a hablar de este tipo de, de socialización o de este tipo de, como de multiverso, este tipo de ciberespacio, que se tomen más como un espacio real que hay que empezar a entender cómo son las dinámicas de funcionamiento. Eh, un ejemplo claro es esta conversación. O sea, nosotros nos conocimos hace 18 años y empezamos una dinámica y lo hemos podido mantener de alguna manera gracias a que la distancia ya no es un problema, gracias a este desarrollo de los software, que al final es posible por un desarrollo de hardware está detrás, ¿no? Si no existía el desarrollo de transferir información a través de la conexión de internet, wifi, esto no estuviera pasando. So,
decir que software no es tangible es complicado, ¿no? Porque la Exacto. No, y tangibilidad del me alegra que hayas software, aclarado eso, porque depende mucho, obviamente, de la interpretación que uno le dé a eso que pasa mágicamente cuando no conoces exactamente qué es lo que está existiendo y todas las complejidades que hay, desde la representación del pixel que yo estoy viendo ahora mismo aquí en la pantalla, basado en un codificador de video, que está permitiéndome a mí ver cómo se construye en este display que tengo acá, toda la imagen que está siendo capturada del lado tuyo, a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia que separa sí. Miami de Viena. Y cuál es la diferencia entre decir que algo está ocurriendo en un mundo no tangible, en un mundo básicamente que está en un entramado diferente al que uno puede aproximarse de la parte física. Es decir, realmente lo que quiero decir con eso es que entender toda la cantidad de procesos que están ocurriendo entre ese cambio de estados que está siendo computado en diferentes puntos a lo largo de toda la trayectoria que tiene que caminar ese dato, por todos los diferentes switches, hubs, DNS, es decir, CDNs, los servidores web y el procesamiento que está ocurriendo aquí es inconcebible. No es algo que realmente un cerebro humano tenga la capacidad de analizar y de procesar en tiempo real de cuánta cantidad de computación está ocurriendo a medida que toda esa cantidad de datos está transfiriéndose. Claro, y sociológicamente, como sociedad, es mucho más fácil atribuirle a ese, al mundo virtual eh, algo intangible. Es más fácil decir, mira, es algo que no puedo tocar, que no existe, pero puedo interactuar con él y lo mantengo ahí. Es más fácil de digerir, de entender, que basar que nuestra realidad es acerca de cambios de estado en algo muy pequeñito que genera después de una unión de diferentes procesos, poder generar esta realidad, ¿no? Entonces es más fácil como sociedad entenderlo así que ir a esa parte más intrínseca, porque primero haría la vida muy simple y eso nos entra en conflicto con la complejidad que vemos la sociedad normalmente, ¿no? No quiero decir que el proceso de transmitir información no sea complejo, simplemente estoy diciendo que entenderlo como que simplemente son estados ceros y uno cambiando, simplemente decir que de eso a lo que estamos viendo, lo que podemos hacer en la computación actual, suena surreal. Pero es la tangibilidad del software, está ahí, ¿no? Lo que esas capas nos ayudan a hacer la vida más fácil. Y es más o menos como el ser humano funciona, ¿no? A la medida que vas acumulando conocimiento, te creas las capas de entender el mundo para hacerlo más fácil a como tu realidad, ¿no? Exactamente. Bastante similar como ocurre con el ámbito de la conciencia posiblemente, con toda la base subyacente biológica, química, física obviamente, que ocurre en los sistemas orgánicos. Entenderlo, sí, llegar la analogía esa completamente hacia lo que es el hardware que soporta el software y a la vez es consumido por seres que tenemos la capacidad de discernir qué es lo que está ocurriendo ahí, pero no a nivel de cambios de estado, sino de feedback que nosotros obtenemos desde el punto de vista auditivo, visual, incluso hasta áptico, con estas interfaces que nos permiten interactuar de casi que todos los sentidos de nosotros, excepto posiblemente el gusto y el olfato, están ya interactuando con el resultado, el output de estos sistemas digitales. Pero bueno, las mejoras en la transmisión y almacenamiento de datos, la miniaturización de componentes, los sistemas de enfriamiento, tecnologías de visualización, todas ellas que son basadas en descubrimientos físicos, impactan continuamente en el desarrollo de las aplicaciones digitales de hoy en día. ¿Qué papel es el que juega la física? Por ejemplo, en la implementación de estas tecnologías hápticas, las táctiles, también la detección de movimiento para lograr dispositivos de interfaz humanas más ergonómicos e intuitivas.
Es una pregunta interesante porque detrás de todas estas cosas que estuviste mencionando hay un rol de la física importante. Por ejemplo, el- en un dispositivo táctil, ¿no? Al final es la unión de muchos componentes, pero la idea más sencilla es que presionas un material, ese material porque se deforma genera un determinado voltaje que es medido en diferentes partes con diferentes sensores y permite, usando geometría y matemática, definir dónde tocaste. Entonces, básicamente esta tecnología usa un principio muy sencillo, probablemente usen piezoeléctricos que básicamente generan voltajes o corrientes cuando se deforman. A lo mejor no, o sea, cada empresa o tecnología específica es diferente, pero conceptualmente lo que estás haciendo usando deformo algo por muy pequeñito que sea para generar su determinada carga y poder medir eso. Eso es un principio físico básico, básico no, Ujú. o que es parte de la investigación. O sea, te puedo mencionar dos profesoras de la Facultad de Física de Cuba que investigan en este tipo de materiales piezoeléctricos, que lo que hacen es, ellos crecen el material, después lo deforman de determinadas maneras y miden esos pequeñísimos voltajes, que todo eso lleva instrumentación muy específica, lleva a la caracterización, y ahí es donde entra no solo la física, sino lo que hacen los investigadores en física. Nosotros llevamos las cosas de no sabemos qué está pasando, expandimos un poquito la frontera del conocimiento, decimos, pasa esto con este material, desarrollamos el material y después es cuando empieza los que hacen física aplicada, físicos que van a la industria, con ingenieros, con personas que se conocen acerca de interfaces gráficas o de la parte computacional, se unen y logran sacar este nuevo producto. Lo mismo con un sensor. O sea, un sensor de movimiento puede ser de diferentes principios físicos. Puede ser luz infrarroja, puede ser de láser, estos famosos sensores de las películas de los años 90, 80, cuando intentaba robar un banco que tenían los láseres rojos, ¿no? Que lo ponen en la película. Eso básicamente funciona así. Usan infrarrojo porque los detectores funcionan mejor, pero la idea básica es, tienes dos puntos, uno emite una luz, otro lo detecta. Busco una longitud de onda que sea eficiente con mi detector. Si la bloqueo, entonces hubo movimiento. Sencillo. Es una lógica simple que se desarrolla a partir de principios físicos simples que después con la optimización en la parte ingenieril logras tener resultados. Pero uno dirá, bueno, ¿y cómo yo puedo entender, cómo puede funcionar ese detector? Bueno, necesitaste tanto físicos como químicos que desarrollaron el material, que saben que cuando interactúa con la luz en determinada frecuencia, la sensibilidad es mejor o no. Necesitas un biofísico que sepa que, por ejemplo, esta frecuencia no me va a ser dañina, pero a medida que evoluciona el, el ser humano, el tiempo, ya tenemos nuevas preocupaciones. No es solo que no me lastime a mí, sino cuando lo produzca, qué tan verde es, qué tanto va a afectar al medio ambiente. Esas son preocupaciones Ujú. que ahora están surgiendo. Y yo quiero pensar que soy optimista en el sentido de que yo sí creo que como sociedad vamos a avanzar, aunque ahora todavía existen diferentes opiniones, cuando vengan las próximas generaciones vamos a tener más concientizado el cuidar el planeta. Y es algo que históricamente ha ido evolucionando. No han pasado 100 años cuando existía un racismo enorme, abierto, además que estaba bien, que algunas de las sociedades estaba bien visto en Estados Unidos o en algunas otras partes del mundo. Hubo una evolución. Nuestra generación no es que no exista racismo, pero sabemos que está mal. Y eso es un paso importante. Y cuando siga evolucionando la sociedad, va a tender a erradicarse a llevarse a lo mínimo posible. Eso también está pasando con el desarrollo de las tecnologías que sean más verdes. El simple hecho de que yo me preocupe porque, no voy a comprar este producto porque después no lo puedo desechar. No, no soy vegano, no lo tomo al extremo, pero ya tengo esa preocupación. O sea, mis hijos eh, van a tener eso desde casa y ellos van a preocuparse un poco más.
Y ahí se ha ido desarrollando. Y esas son nuevas preocupaciones que para lograr eso necesitas seguir investigando y la física tiene que seguir avanzando. Es decir, mira, no voy a usar más silicio, voy a usar materiales alternativos que hay mucho más en la Tierra y contaminan menos. Pero eso es un reto, porque tú tienes que lograr conseguir un material que cumpla lo mismo que hace el silicio en los semiconductores. Ujú. O sea, menciono el tema del silicio solo para aclarar, porque muchos de los semiconductores que usamos actual son en base a silicio. Y ese es el momento donde la física tiene un papel importante en ese desarrollo de hardware que no se ve en una forma directa de que un físico va a hacer un nuevo transistor. Ya esa parte de la historia pasó, ¿no? Ya hay compañías que se dediquen a eso, que tengan físicos o no, pero ya eso es otra parte de la producción. Pero donde nosotros, me refiero a nosotros, los físicos en general, empezamos a encajar, es cómo podemos encontrar esa parte nueva que nos va a dar un cambio, que nos va a permitir resolver las preguntas o las problemáticas que tenemos actualmente. Las películas, como habías dicho, y bueno, también las novelas, las historias que permiten a los creadores utilizar la ciencia ficción como vehículo no solamente para contar una historia que sea atractiva para el público, sino para poder anticipar cierta cantidad de dispositivos o de técnicas que nos va a dar una idea más o menos, no tanto distorsionada, pero sí utópica o distópica de cómo sería ese futuro. Nos permite como, como sociedad poder interactuar, al menos desde el punto del ideario general, cómo es que luciría un mundo donde la realidad aumentada, la realidad virtual sea una parte bien funcional, integrada en varios específicos nichos o incluso a nivel de sociedad con carácter amplificado, con carácter general, donde casi que todos los individuos dependan de esas tecnologías, como mismo hoy dependemos de los smartphones, que era literalmente ciencia ficción en los años 90. Y Sí, para qué hablar en épocas anteriores que ni siquiera los visionarios de la ciencia ficción o las personas que estaban trabajando con las tecnologías subyacentes y que permitieron que evolucionara el mundo en ese contexto, eran capaces de imaginar que hoy en día íbamos a vivir en una realidad tan distinta de lo que estaba siendo pensado, soñado por estos visionarios. ¿Cuáles son los retos físicos específicos que deben considerarse al diseñar e implementar interfaces que vayan más allá de estas tradicionales con las que estamos acostumbrados nosotros a interactuar? ¿Qué es lo que nos separa de poder utilizar un ratón, una pantalla, un teclado, que continuamos haciéndolo independientemente de que hayan pasado 30, 40 años desde los primeros dispositivos de hardware que fueron los prototipos de esta tecnología, continúan siendo una de las, uno de los mecanismos de entrada básicos que prácticamente todos los usuarios de computadoras utilizamos, o en el caso de los dispositivos digitales, lo áptico y la pantalla, pero que aún no se siente natural. No es algo que un humano pueda estar interactuando con ese dispositivo durante una cantidad de tiempo súper alargado, es decir, no reemplaza la realidad en la que vivimos. ¿Qué es lo que separa? ¿Cuáles son los retos de la física? Más allá de los retos ¿sabes? Psicológicos, sociales, pero ¿qué separa es el camino que existe hoy en día de lo que nosotros podemos anticipar en cómo estos dispositivos tradicionales van a continuar evolucionando de lo que está diciendo la ciencia ficción desde hace varios años en función de lo que tiene que ver con realidad virtual, realidad aumentada? Ah, a ver, de cómo, a ver, hablando de los temas más, concentrando en la parte más técnica o física, cuáles son esos retos, yo creo que primero y más importante es la dimensionalidad, las dimensiones de estos objetos. Hay límites que están bien claros y establecidos donde los dispositivos que estamos usando ahora, que si son más pequeños de ese límite, entonces los efectos cuánticos empiezan a ser importantes.
Y eso es un límite realmente importante porque muchas de las cosas que usamos ahora, incluso con estos microprocesadores tan pequeños, siguen estando en la escala donde la aproximación clásica funciona bien. ¿Y qué significa eso? Bueno, tratando de hablar de un poco el mundo de la Y mecánica vamos a hablar qué cosa cuántica, es lo cuántico, cómo tú sí, o pudieras sea, definir de manera masticable que las personas que no estemos inmersos en el mundo de la física podamos entender ujú, o refrescar el conocimiento que tenemos sí. acerca de qué cosa es la mecánica cuántica y cómo la separa de la mecánica clásica. O sea, lo que sucede con la interpretación cuántica de la realidad, ¿no? Es que a principios del siglo pasado empezaron a existir determinados experimentos o determinados fenómenos de la física que no funcionaban, ¿no? Que, por ejemplo, se llamaba, uno de los más famosos fue la catástrofe de ultravioleta, que había un espectro de un no es un agujero negro, es un cuerpo negro que tenía determinados espectros que cuando uno usaba el electromagnetismo para entenderlo, o sea, no es una cosa complicada. Un cuerpo negro era un objeto que absorbe toda la luz y no emite luz. O sea, lo único que puedes ver está conectado con su temperatura. Esos son objetos que se pueden ver, por ejemplo, en el espacio o cuando uno ve a través de una ventana un día que hace mucho calor, de pronto uno puede ver con una especie de cómo puede cambiar la, los colores de esa ventana, que por ejemplo se ve como negro o se ve oscuro en la parte de adentro cuando miras de afuera, eso se puede entender como un cuerpo negro. O por ejemplo, la tecnología que se usa para en la oscuridad ver a alguien, por ejemplo, estás de noche, la visión nocturna, usa el concepto de este cuerpo negro. Entonces, hubo un punto donde se intentó medir, o sobre todo objetos cósmicos, y usando la teoría clásica, falló. No había una explicación. O, por ejemplo, algo más famoso que a lo mejor las personas entienden, que es el efecto fotoeléctrico. Decían, bueno, tengo un material determinado, incido luz, obtengo corriente. Sencillo. Aplicaron la teoría clásica electrodinámica y fallaba. Pero no fallaba un poquito, fallaba extraordinariamente muchísimo. Y eso generó que conceptualmente, bueno, lo que tenemos hasta ahora no es suficiente. Tenemos que expandir eh, el entendimiento de la naturaleza y es cuando los físicos teóricos y los físicos, o sea, los físicos en general de esa época empezaron a tratar de buscar una descripción más probabilística de lo que estaba pasando. O sea, ya había herramientas probabilísticas y estadísticas de la matemática disponibles, había un problema que no tenía solución y empezaron a decir, bueno, ¿cómo yo puedo resolver este problema? Bueno, vamos a buscar la herramienta más cercana. Normalmente para físicos la herramienta más cercana es la matemática. Y dijeron, bueno, este problema que no tiene esta solución, luce como que el experimento dice que es algo que se puede resolver estadísticamente de esta manera, y ahí fue cuando se empezó. O sea, esa radiación de cuerpo negro, el primer científico que la buscó fue Planck, Max Planck, es un nombre que puede sonar cualquiera que esté un poco interesado en la ciencia, y él, su primera aproximación fue resolverlo un modelo matemático, estadístico, y dijo, yo no sé qué significa físicamente, pero esto lo resuelve. Y es ahí cuando empieza a introducirse, bueno, a lo mejor la luz no es un continuo, a lo mejor la luz son pequeños paqueticos. ¿Qué pasa si yo cojo esa luz que ya no es un... Primero tienes que romper con un paradigma. Hasta ese momento la luz era una radiación continua. O sea, todo lo que era radiación era continuo. Y viene y dice, bueno, si yo hago este artificio y digo, bueno, son pequeños paqueticos, lo puedo resolver. Y después vino Einstein y dijo, mira, yo voy a tomar la ecuación más sencilla y que siempre funciona en la física, que es la conservación de energía, y voy a asumir que la energía de luz viene en pequeños paqueticos. Y así es como viene la idea de la mecánica cuántica. Claro, cuando uno empieza a hacer esos pequeños cambios sutiles en las hipótesis que usamos como físicos, eso trae grandes consecuencias. Eso trae consecuencias que ya no puedes entender esta física de forma determinista, ya empiezas a usar probabilidades. Entonces ya no sabes, ya empiezas a tener limitaciones, ya si sabes
toda la información acerca de de la velocidad de un objeto, no puedes saber exactamente dónde está. Y conceptualmente, eso empieza a traer problemas con las estructuras deterministas que tenían los físicos. Y no solo físicos, la sociedad. Yo sé, si tengo un objeto macroscópico, que si mi teléfono está aquí y lo muevo con determinada velocidad, yo puedo calcular dónde está en otro momento. Cuando uno va a entender la naturaleza de forma a través de la mecánica cuántica, ya no es tan claro. Ya tú sabes, bueno, va a estar en esta trayectoria y, y en este rango de velocidad va a estar en este rango del espacio. Y a partir de ahí uno tiene que empezar a sacar implicaciones. Toda esta explicación que doy o este background es para que entiendan que hay un cambio conceptual importante. Y cuando vamos a dispositivos, uno trata de estar lo más cerca posible de la parte clásica, porque es lo que te puede garantizar que estoy aquí o estoy en otro lugar, ¿no? Entonces, en la medida que uno va acercándose a esos límites cuánticos que están establecidos por la constante de Planck, eso es un límite que se puede calcular, ya hay que empezar a tener en cuenta. Ya no puedes decir, no, si uno A con B va a dar C. No, ahí tienes que ver, bueno, si tengo el estado A y el estado B, puede ser que sea C, pero puede ser que esté en estado D, o puede ser que esté en una superposición del estado C y D. Y entonces ya empieza a complicarse mucho más. Y lo ¿Se que puede habías hacer? mencionado, que el acto sencillamente de interactuar con el experimento puede cambiar resultados del experimento Exacto. en sí, y eso complejiza un poquito más todo el Claro, tema de la medición. claro. Eso no necesariamente puede ser que sea algo negativo. Los efectos cuánticos pueden ayudar, sobre todo a hacer que las cosas funcionen más rápido. El problema es que hay que entenderlos. Entonces, yo creo que una gran limitante a esa realidad aumentada o realidad virtual es cómo, es hasta dónde se puede llegar haciendo las cosas más pequeñas. Eso es un factor importante. Pero otro factor muy importante para llegar a esta realidad aumentada está la energía. Porque todo el mundo habla de cuánto puedo computar, pero tiene que haber la relación cuánto puedo computar y cuál es mi costo para computar eso, ¿no? Y el tercer factor en esta idea es cuán cómodo o natural es para mí. Nosotros como sociedad, tener espejuelos está cómodo. Usamos espejuelos toda la vida. La gente, sí, no pasa nada, eso nos ayuda a ver mejor. Si, la primera vez que se usó un espejuelo, probablemente ha sido un choque cultural muy grande, ¿no? Así que, Debería haber sido complejo porque tenías que haber estado utilizando un cristal, es decir, claro, el precursor del monóculo posiblemente haya sido unos exacto, cristales súper erráticos desde el punto de vista con aberración cromática, con una serie de impurezas. Y hoy en día exacto, tenemos esto que es tan fácil llevarlo casi claro, que 18 o 20 horas diarias, excepto cuando estamos claro, durmiendo. exactamente. Pero el problema de la limitación es que si yo quiero tener una realidad aumentada, donde yo pueda ver, por ejemplo, cuando voy caminando un advertisement, o quiero ver de qué está hecho el material donde el piso donde camino, o quiero ver que, no sé, estoy en un país que un idioma no conozco, por ejemplo, estoy en Japón, un idioma que es bastante lejano al de nosotros, y quiero oír que me vayan traduciendo por donde voy caminando. Tiene que ser algo conectado con mis espejuelos, si uso espejuelos, eh, que no sea muy pesado, porque los lentes actualmente no son pesados, y que tenga una fuente de batería, una fuente de energía que sea suficiente para que me dure un día. Porque si no me dura un día, no me es eficiente. Y eso es algo, por ejemplo, que en mi instituto hay una profesora que tiene un grupo de investigación alrededor de 15 personas, donde trabaja en nuevas fuentes de energía, pero no solo fuentes de energía, sino cómo almacenar esa energía, porque ese es el problema, no generarlas como la almacenas, eh, y hace falta muchos recursos, porque tienes que probar. Ese es el punto de la ciencia, o física, química, la ciencia en general, tú no sabes. O sea, ese concepto de que el científico lo sabe todo es totalmente erróneo. O sea, el científico que uno tiene en la cabeza cuando está en la escuela es alguien que se lo sabe todo y sabe la respuesta. Cuando uno va al laboratorio es todo lo contrario. Tú no sabes lo que están haciendo, tú simplemente tienes herramientas que vas a aplicar para tratar de entender lo que estás haciendo. Entonces, básicamente, un científico está en un cuarto oscuro con los ojos vendados buscando un gato negro.
no sabes cuál es el camino. Entonces tienes que Uno poco se a da cuenta poco. que ese científico es realmente una persona súper perseverante, que tiene un conocimiento, como mismo lo que habías escrito anteriormente. Es decir, Einstein logró tener la realización de muchísima cantidad de conceptos nuevos debido a que, como mismo él describió, solo he llegado a este punto porque pude apoyarme en los hombros de gigantes, en una de sus frases más memorables. Pero lo que ocurre con este conocimiento acumulado no es solamente implementarlo, sino tener la capacidad como científico de perseverantemente continuar elaborando preguntas y acceder a respuestas que sean medibles, repetibles y, por supuesto, comprobables por el resto de la comunidad, más allá del laboratorio donde uno esté logrando tener ese eureka o pudiendo tener ese experimento como tal, bien elaborado y confeccionado para saber que es algo que realmente puede llevarse a la fase posterior de implementación y de aplicación de ese conocimiento teórico. Claro, y la palabra, quisiera agregar algo importante, perseverancia es extremadamente importante, porque la vida diaria de un científico es fallar. Y justamente en fallar es donde uno encuentra los resultados. Porque si tú tienes una pregunta científica que sabes la respuesta, entonces no es interesante. El quid de la cosa está en que yo no sé la respuesta, no sé cómo voy a llegar y voy a encontrar un camino. Y ese camino va a ser un camino de fallos y va a ser un camino donde se van a tomar malas decisiones y también buenas, pero no lo sabes hasta que tengas ese resultado final. So, perseverancia es realmente una palabra importante y un factor esencial en un científico. Exacto, eso lo puedo, cuando estaba mencionándolo, me lo puedo extrapolar a la parte de la ingeniería de software con la capacidad que uno tiene que desarrollar para implementar una arquitectura, poder incluso aprender de errores arquitectónicos y errores de diseño de un sistema que no solamente uno, sino otras personas anteriormente, no en el proyecto en el que uno está trabajando necesariamente, sino también en la industria, pasaron por esa serie de retos y poder interactuar con casos de uso desconocidos, con requerimientos que no se habían especificado anteriormente y ser capaces de elaborar una serie de pruebas de integración, pruebas unitarias y pruebas de end-to-end, como nosotros llamamos en el lado de ingeniería de aplicaciones de software, para poder garantizar que ese resultado, esa implementación que uno está haciendo, que permite que esos casos de uso puedan después ser accesibles por usuarios, sean lo suficientemente robustos y predecibles para que uno pueda tener luz verde en todo proceso de despliegue de ese sistema hacia el mundo real. Claro, totalmente de acuerdo. Es interesante porque la analogía parte entre un científico y un desarrollador de software, discúlpame si no dio la palabra precisa, es que los dos son un camino, donde las luces y sombras son diferentes y donde el resultado o donde se quiere llegar tiene diferentes retos. Pero al final sigue siendo un camino donde te vas a encontrar con cosas desconocidas, donde en uno simplemente no tienes idea, que puede ser el caso más de las ciencias naturales exactas, o el otro es porque tienes muchos caminos, pero tienes que encontrar el que sea eficiente para cumplir la meta y cumplir los requisitos que quieres, que es un problema extremadamente complicado también. O sea, pero yo pienso que la Exacto. analogía del camino aplica muy bien a los dos. Entonces, ¿cómo es que está impactando la física cuántica en el desarrollo tecnológico de hoy en día y qué posibilidades futuras podrían abrirse con la maduración de la computación cuántica en áreas como la criptografía, la simulación de materiales, el procesamiento de datos a gran escala y el esperado anuncio de una inteligencia artificial general? Que no nos escuche. Sí. Porque Oh. obviamente sabe que estamos hablando de eso. Sí, a ver, bueno, la computación cuántica es, bueno, parte de la introducción que hablamos al principio del podcast venía con cómo empezamos a computar, ¿no?
semiconductores, tenemos dos estados y empezamos a computar. Hay un límite, o sea, la limitación de esto es qué tan rápido esta información se puede transferir, ¿no? Bueno, la computación cuántica básicamente se basa en algo que se llaman qubits. Bits, de eso familiar de los bits que movemos en la electrónica digital, que es básicamente algo que se estudia o que todo el mundo escucha hablar de los bits, bytes alguna De los vez dos en la estados. vida. ¿Es o cero o uno? Exacto, exacto. Es la definición que uno tiene. Cuando uno va a a la computación básica, uno dice, bueno, ¿qué tal si yo puedo tener un sistema cuántico? Y eso es importante, no es el qubits o la computación cuántica, no se basa de algo en específico, sino un sistema cuántico con cualquier arquitectura que tenga dos estados, o sea, que se maneje por dos estados. Si logro tener eso y puedo controlar cuál estado va a salir o predecir qué estado está saliendo o con qué cambios yo tengo un estado o otro estado, no significa que yo sé exactamente toda la información. Yo lo único que estoy diciendo es que a partir de interacciones externas, puedo decir, ahora tengo este estado. ¿Cuáles son las condiciones? O porque este sistema cuántico puede ser de luz, puede ser un fotón, puede ser un electrón, que puede ser el spin de determinada partícula, lo que sea, pero yo sé cuál es el estado. Si yo logro controlar eso, entonces estoy teniendo exactamente lo mismo que tuve como un semiconductor, pero con una ventaja importante. Este sistema cuántico, por per se, que tiene dos variables o dos potenciales estados, puede estar en un estado o en el otro, pero a la misma vez tiene la información de la otra manera. Es decir, que cualquier cosa que vayas a hacer, lo estarías elevando a no sería 2 a la n, donde n sería la cantidad de qubits que tienes. Eso significaría que si tú logras tener, por ejemplo, 30 qubits funcionando de forma eficiente, tendrías la capacidad de cálculo de tetraflops. El número de operaciones que estaríamos haciendo sería mucho mayor. O sea, en la computación actual, donde podemos hacer maravillas, en la cantidad, el orden de magnitud de operaciones que podemos hacer está en los gigaflops. Si logramos controlar solo 30 qubits, que sería el equivalente a 30 transistores, estaríamos controlando tetraflops. O sea, estaríamos yendo una dimensionalidad por encima de lo que se hace ahora. ¿Qué significa eso en formas prácticas? La computación cuántica te permitiría hacer tantas operaciones de cálculo que podrías descifrar cualquier sistema de seguridad que existe ahora en un tiempo real. O sea, tiempo real significaría horas, días, pero no sería una vida. O sea, hay sistemas de seguridad de encriptación ahora que sí, lo puedes descifrar, pero con el poder de cálculo te tomarías 3 vidas, 300 años. Eso no es indescifrable actualmente. Pero si ahora aumentamos en la mecánica, en la computación cuántica, esos 300 años se pudiesen resumir a 10. Eso es posible, eso es realizable, o incluso menos, lo pudiese llevar a semanas, ¿no? Eso le da un poder de cálculo increíble a la humanidad. Y pongo el ejemplo de encriptación porque es el que todo el mundo puede entender, saborear y analizar. Pero cuando uno va por ejemplo, a la física teórica actual, por ejemplo, o no solo la física teórica, sino el mundo de las simulaciones en la ciencia, tenemos grandes limitaciones porque no podemos, por ejemplo, predecir todo el movimiento de una membrana en biofísica porque Hmm. computacionalmente no podemos calcular todo eso. Entonces tenemos que tomar aproximaciones donde decimos, bueno, ya no estoy simulando a nivel atómico una membrana, sino digo, bueno, estos átomos se comportan así porque tengo la información de otra ciencia y voy a tomarlos como un todo de esta manera. Pero si de pronto vamos y tenemos la computación cuántica, pudiésemos intentar hacer simulaciones en el tiempo humano, ¿no? En tiempo realizable por un humano, simulaciones donde realmente puedas hacer de nivel atómico y procesar todo, por ejemplo, una membrana o una célula. Si puedes hacer eso, entonces sí puedes desentrañar eh, todo lo que realmente funciona a nivel biológico. Así que pudiésemos llevar la medicina o los descubrimientos en bioquímica a un nivel donde pudiésemos realmente
entender enfermedades que ahora mismo cuestan mucho trabajo porque no puede simular todo eso. Entonces, Exacto. una de las cosas complementarias, a lo mejor no tendríamos que sacrificar tantos ratoncitos en un laboratorio porque ya tuviéramos simulaciones suficientemente fuertes que pudiésemos predecir cosas por ese poder computacional que debe usar 100 ratones en una investigación, usa 5. Y de pronto ya esto ya va contra, bueno, respetar la vida en general y no solo la del ser humano. Y son cosas que realmente estarían espectacular. Y si vamos un poco a un mundo de software como tal, procesar mucha información que ahora mismo no es posible. Y lo que pasa con este poder computacional tan grande es que le da a la inteligencia artificial que tenemos ahora, que es cuestionable si es inteligente o no, y eso lo voy a comentar después. Pero lo que llamamos inteligencia artificial ahora, le damos un poder de procesar mucha más data, lo que hace que sea más exacto y nos ayuda a facilitar más nuestra vida. Por tanto, eso sería un booster importante a la ciencia en general y a la sociedad en general. Lo que pasa es que todavía es muy complicado. Lograr generar qubits, generar 3 4 qubits y mantenerlo es difícil. Saber qué geometría utilizar no es fácil. Todo el recurso que necesitas, las temperaturas que tienes que mantenerlo, no es fácil. Eh, no queda claro, al menos a mí, en mi perspectiva, desde mi opinión de físico, si va a ser algo, va a ser al alcance de todos como las computadoras que conocemos hoy en día. Yo creo que estas computadoras que tenemos hoy en día ya va llegando al tope de lo que uno necesita como ser humano del día a día. Estas computadoras cuánticas van a ser centros de cálculos a nivel mundial o a nivel nacional, de país, de región, donde se van a correr estos cálculos. Y lo que va a pasar fue un poco la idea de IBM al principio con la computación, es que vamos a tener estos supercentros de poder Por computacional, computadoras. Ujú. sí, supercomputadoras o computadoras con computación cuántica en determinados centros en lugares donde tienes las condiciones perfectas para que funcione, donde le vamos a pedir a través de, le pedimos qué cálculos queremos que haga. Y eso es, yo creo que es como sería más factible esta introducción de Desde el la... presente, desde la perspectiva que uno tiene uno ahora mismo, porque Claro, la claro, historia más bien viene siendo como que cíclica. En aquel momento era inconcebible que uno pudiera tener la capacidad de cálculo en un reloj claro. o, qué sé yo, en un anillo de estos, de los que te miden también el ritmo cardíaco, respiración, etcétera. Pero a lo mejor si tenemos la conversación en el 2050 o en el 2060, estemos atravesando otro tipo de realidades que ni siquiera podemos Claro, es decir, vislumbrar. claro, conceptualmente, cuando Steve Jobs cambió un poco la idea de que necesitamos un computador personal, para esa tecnología era una idea muy avanzada, porque era algo realizable, era algo que en términos electrónicos sí podía ser y se podía trabajar en Ujú. base a eso. A lo mejor con la computación cuántica tenemos que regresar a esa primera idea inicial. Y como dices, puede ser cíclico, pero a lo mejor no, a lo mejor hay un descubrimiento en la física o en la ciencia en general. No me gusta hablar solo de física porque realmente ahora es muy interdisciplinario. A lo mejor hay un descubrimiento en la ciencia que nos dice, no, podemos hacerte computadores cuánticos que te puedes llevar a tu casa. Puede ser, o sea, no Se nos sabe. podemos limitar a decir que no. Lo que pasa es que un poco de qué tan costoso o qué tan complicada es la física de estos sistemas, a lo mejor sí da a entender de que tiene que ser algo más controlado para que funcione, pero igual, porque tenemos igual, vamos a basar esta computación cuántica en lo que ya tenemos. No vamos a dejar de usar los ordenadores que tenemos ahora, no vamos a dejar de usar la tecnología que tenemos ahora. Simplemente es que esta tecnología ahora va a ser obsoleta para hacer los cálculos, sino lo vamos a pedirlo a otro lugar. Pero en la experiencia de usuario es como si estuviera en tu casa. Y entonces hay que ver, ¿no? Hay que ver. Me encantaría volver a repetir este podcast en el 2050 o 60, ¿no? Primero porque vamos a tener una perspectiva de realidad diferente a la sociedad y sería interesante tratar de entenderlo y la tecnología va a avanzar muchísimo porque
la tecnología ya no va linealmente, va exponencialmente. O sea, dentro de 10 Exactamente. años o 15 años tener esta conversación de nuevo, va a haber Es muchas como que ahora cosas que van a estamos ser hablando diferentes. acerca del abaco y en vez de hablar Mm, de las calculadoras. exacto, exacto, probablemente Sí. así, y sería realmente increíble. Y No te el prometo tema nada, de... pero a lo mejor sacamos algún episodio especial. No creo que YouTube exista todavía aquí allá o mm, este tipo o sea, de sabrá- interfase que estamos utilizando, pero sí, ojalá que nos pueda ver juntos en ese o periodo sea, conversando de todo esto. por supuesto. Y acerca de la inteligencia artificial, decirle inteligente o llamarle inteligencia, yo creo que todavía no estamos en ese punto. Porque realmente, en- hablo de esto porque tuve la oportunidad de organizar un evento donde invitamos a un profesor que él estudia la inteligencia artificial partiendo del concepto de lo que nosotros, como lo que se entiende en psicología como inteligencia. Es un profesor con una experiencia, con un background espectacular. Estudió filosofía, después fue psicólogo, después empezó a estudiar computación y terminó siendo inteligencia artificial. Realmente su investigación es fenomenal. Te mandaré un link después con el nombre del profesor, es Sí, realmente por muy favor. buena y las cosas como lo expresa es espectacular. Y realmente lo que nosotros llamamos inteligencia artificial es realmente un procesador de texto o un procesador de imágenes, pero al final es algo que tiene mucha data, esa data la está procesando y a partir de ahí nos ayuda, nos digiere esa información de forma a partir de preguntas que podamos hacer o a través de requests o de pedidos que le hacemos. Pero como Ujú. tal, el hecho de aprender como aprendemos nosotros, todavía, todavía. Y el ejemplo que te voy a poner es los experimentos que hacía ese profesor. Ese profesor tenía un robot que tiene muchas capas. Primero, le dabas una orden tanto visual o una orden sonora, ¿no? Tenía muchos sensores, él tomaba todos esos outputs y tú lo ibas enseñando como un niño. Entonces le ponías un carrito azul, le decía, esto es un carrito azul. Y después le ponías una estrella roja y decía, esto es una estrella roja. Y le ibas poniendo y él iba adquiriendo toda esa información, le iba procesando y él iba tomando, aprendiendo lo que estaba pasando. Entonces después le ponías otra cosa azul y decía, ¿de qué color es esto? Y te podía decir, eso es azul. Y si le ponías si él sabía lo que era color y lo que era forma, le podías poner una pelota azul que él nunca había visto y él te decía, mira, eso es una pelota azul. Y eso sí es inteligencia artificial. O sea, porque estás enseñando por diferentes maneras, no solo por la longitud de onda, que sería el color, o por la forma, por la geometría, o por el sonido Geometría. que haga, sino le vas aprendiendo toda esa información que es como el ser humano aprende. Y eso ya se está llevando. Esos son experimentos que yo vi los videos, que tuvo el profesor delante que lo está haciendo y que tiene los artículos que se está sacando. Ese sería el camino, lo que sería inteligencia artificial. Porque Puede tienes, inferir basado en una serie de elementos de claro, entrada, poder tener un nuevo conocimiento, no necesariamente repetir o enunciar variantes que son predecibles en lo que se entró como dato original, sino de tener una nueva realización basado en el cómputo, en la capacidad inteligente de poder procesar esa información. claro. Y también tiene que ver con todas las formas que tienes de adquirir información, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT al final es un gran procesador de texto que tú le pones un texto y a partir de toda la información de las redes neuronales que tiene, él te emite algo que es muy aceptado, ¿no? Que se equivoca. O sea, utilizar este tipo de inteligencia artificial todavía lleva la preparación de que lo utiliza para tener resultados positivos. Que yo lo utilizo muchísimo, pero siempre Todos. con la No solo visión ChatGPT, de sino Cloud, Gemini y es Llama, muchísimo. toda esta cantidad de diferentes modelos de gigantescos modelos de lenguaje que son también multimodales
que no solamente te toman texto, sino también otro tipo de medios digitales que pueden ser convertidos hacia otras formas que no necesariamente es la misma, mismo formato con el que nosotros entramos esa información. Sí, definitivamente es, o sea, esto que llamamos inteligencia artificial ahora es un punto de inflexión fundamental en la forma en que entendemos las interacciones y en la forma en que podemos generar conocimiento. Eh, no sé, eso un poco ya vendría lo próximo que decíamos hablar, o sea, cómo todo este desarrollo de software me ayuda en mi vida diaria. Y por ejemplo, puedo hablar, por ejemplo, de mi experiencia en este doctorado que estoy haciendo. Cuando yo empecé, yo tenía ciertas habilidades de programación que no eran muy grandes, pero eran básicas al punto donde yo por mí mismo podía desarrollar los programas que me hacían falta a mí para mi experimento. Que estamos hablando desde programas para automatizar un motor, como para procesar imágenes, como para procesar información, eh, como para conectar diferentes dispositivos, ese tipo de actividades donde yo podía hacer por mí mismo. Y uno de los retos que yo me encontré fue hacer todas estas funciones en paralelo porque yo quería tener el control de todas y tenía que pasar a la misma vez. Eso a mí me tomó por los métodos tradicionales, entiéndase, buscando en foros, en internet, buscando las informaciones que en diferentes foros donde podías tener potenciales soluciones, me tomó alrededor de 3 meses. Fue un trabajo muy fuerte. No fue un proceso trivial, donde aprendí muchísimo, pero me tomó 3 meses. Hace cuando salió ChatGPT, que todo el mundo lo empezó a usar muchísimo, sobre todo para programar, yo, eso que yo busqué, que me demoró un tiempo desarrollándolo, le pregunté, hey, ChatGPT, ¿cómo yo puedo hacer esto? Y me dio una respuesta, al menos me enseñó un método, un camino más eficiente que funcionaba en minutos. ¿Qué minutos? Segundos. Y el tiempo que me tomó implementar eso en mi problema fueron en el orden de las horas. Entonces, me permitió a una persona con conocimientos básicos a medios, o sea, no soy un experto en temas de programación, hacer un problema que me tomó 3 meses en horas. Eso a mí me da un valor agregado ante la sociedad que antes no tenía. Ahora yo me siento capaz de que si yo quiero incursionar en otros aspectos, en otros tipos de trabajo, me da libertad. O sea, este tipo de inteligencia artificial nos da mucha más libertad de ser lo que queremos y poder agregar un granito de arena en cosas que realmente nos interesen o que nos sientan que nos dan un poco más a la sociedad, porque nos da libertad de creación. Y eso es Exacto. algo Nos realmente permite que las importante. máquinas sean las que elaboren el trabajo repetitivo, o incluso hacer una parte inicial de toda esa investigación por nosotros y de generar, basado en la predicción de cadenas de texto o de específicos píxeles que están siendo procesados en la entrada, generar una respuesta que obviamente puede ser el resultado de una alucinación, como se le dice a este tipo de errores, pero sí con la ayuda de nosotros los humanos podamos llevarlo a algo un poco más sofisticado y comprensible y también que se alinee con lo que realmente nosotros queremos lograr, ya sea redactar un artículo, redactar un código o hacer algún tipo de, por ejemplo, resúmenes del episodio, como mismo yo utilizo el ChatGPT para que me ayude con esa parte, para no Claro, tener yo que ir sobre un proceso súper costoso en tiempo, en energía, sobre la transcripción que también es generada con ayuda de inteligencia artificial a partir de esta conversación que, que está siendo colectada como lo que después nosotros escuchamos a través de ondas mecánicas y interpretada por nuestros sistemas sensoriales como sonido. Y todo eso es algo que las máquinas obviamente nos permiten ser muchísimo más eficientes y bueno, que ojalá que nos permita continuar siendo nosotros mismos y no perder esa humanidad que nos caracteriza.
Yo pienso, o sea, teniendo esta conversación, yo creo que esta potencialidad de las máquinas nos va a devolver la libertad de ser más humanos y más ser creativos y nos pone un reto muy importante en la educación actual. Y me explico un poco más. ¿Por qué nos va a volver más humanos y nos va a volver más creativos? Porque ya el problema técnico no existe. ¿A qué me refiero? Yo quiero hacer algo, yo tengo que generar la idea de qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y cuál es el producto final. Eso es lo que realmente es importante en cualquier trabajo moderno. Yo tengo un objetivo, así lo quiero hacer y cómo voy a llegar al camino. La parte siempre más Exacto. complicada es la parte técnica, que a veces no lo tenemos al alcance. Pero YouTube nos enseñó, o YouTube, una de las grandes cosas, ventajas que tiene YouTube, es que yo puedo hacerlo por mí mismo, porque yo quiero saber cómo planchar un pullover, yo voy a YouTube y hay un video que me enseña a planchar mi pullover de la forma que yo quiero. Pero también hay un video para hacer algo que me hace falta en el trabajo, ¿no? Y eso nos permite concentrarnos cada vez más en qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cuál es el camino adecuado. El gran reto, ¿no? Y eso nos hace un poco más humanos, porque nos dice, ¿qué necesito? ¿Por qué lo necesito? Y nos concentramos más en la parte filosófica o esencial del problema, ¿no? El Ujú. gran reto de la educación es que la educación está diseñada todavía en la parte práctica y no en la parte de desarrollar la forma de pensar. Y eso es algo que yo llevo pensando hace mucho tiempo, incluso desde que estaba en la universidad, que la educación tiene que cambiar. La educación actualmente te pone una prueba, donde tú, una prueba, por ejemplo, de matemática o de español o lo que sea, una prueba donde te dice, mira, haz tal cosa por ti mismo, por tu cabeza, no uses internet, no uses nada, tú tienes que generarlo por ti mismo. Eso está raro actualmente. Esa no es Uno la tiene manera en que la que ser, nosotros nos aproximamos en el día a día en el día, casi que ninguna rama del conocimiento. claro, yo, por ejemplo, a veces con cosas tan sencillas como hacer un for en Python, a veces voy a internet y lo hago. Yo sé hacer un for, yo me pongo a pensarlo por mí mismo sin usar nada y lo puedo hacer. Pero ¿por qué si yo lo que necesito es hacer un loop para tener un tipo de datos así, para obtener esto? Lo más importante es llegar a eso. Forma más eficiente. Oye, busco no sé qué, cómo hacer este loop de esta manera. A lo mejor ChatGPT o cualquier inteligencia artificial me dice, mira, uso Wild, es más inteligente. Tú dices, coño, ¿verdad? ¿Por qué voy a usar un phone para eso que es más costoso? Pero todo ese procesamiento de entender lo que está pasando está en ti, no en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te da opciones y cómo uno toma esas opciones y las adapta a uno mismo. Eso es lo que debemos enseñar en la escuela. Es la razón. Uno no debería torturar a un muchacho aprendiendo a hacer una cosa súper complicada en matemática, sino enseñarle que la matemática es importante porque le ayuda a desarrollar el pensamiento. Si O el después quiere lenguaje, especializarse en algo que tenga que ver con bajo nivel, perfecto, adelante. Eso es una manera de optimizar aún más procesos, pero esa claro, optimización no, no tiene por qué frenar la otra concepción utópica que estabas mencionando claro, acerca de que las máquinas finalmente, ojalá, nos permitan continuar habilitándonos para enfocarnos en otras áreas que eh, impactan de una manera solamente más rápida, sino eficientes, eh, todo lo que tiene que ver con el trabajo que realizamos en el día a día. claro. Y lo que pasa es que tenemos que empezar a utilizar esas herramientas donde la parte técnica cada vez se hace más asequible porque las máquinas lo hacen por nosotros, porque es un proceso de repetitivo, que ellas son mejores que nosotros actualmente. Eso nadie lo puede negar, ¿no? Lo que pasa es que ellas no tienen la creatividad que tenemos nosotros, porque los objetivos siguen siendo de nosotros. Y las máquinas en ese caso van a seguir trabajando por nuestros objetivos, al menos que en algún momento ellas tengan sus propios objetivos, ¿no? Pero eso Exacto. no ha llegado. Pero el objetivo final lo sabemos nosotros. El tiempo que queremos hacer lo sabemos nosotros. Es cómo ponemos a funcionar eso. Y por ejemplo, a nosotros nadie nos explicó cuando estábamos en la escuela por qué era importante entender el español, que es nuestro idioma natal, interpretar las cosas. Nosotros fuimos, nos decían, no, tienes que leer, tienes que entender para entender la sociedad, pero nadie se detuvo a decir,
cómo realmente eso funciona en tu día a día, cómo esa interpretación de la realidad a través de la lectura es importante, cómo la interpretación de la geografía que estás va a ser importante. Entonces, yo pienso que la educación tiene un gran reto, que es actualizarse, donde realmente le transmita a los muchachos, a los niños desde muy temprana edad, en usa tus recursos y entiende lo que está pasando a tu alrededor. Y eso es lo que te va a hacer avanzar en la vida y sobre todo a adaptarte, porque la tecnología va tan rápido que tienes que adaptarse, ¿no? Y el proceso de adaptación de nuestros padres a la tecnología tenían mucho más tiempo. Nosotros no tenemos ese tiempo, no lo tenemos. Todos los días sale una tecnología nueva, todos los días sale algo nuevo. Yo, por ejemplo, yo preparándome para este podcast, vi que hay una inteligencia artificial que se llama Sight AI, que te ayuda a buscar artículos científicos con la información que tú quieres. Yo no sabía eso. Y eso a mí me da un valor agregado mucho más importante, porque si yo quiero preparar una charla para unos muchachos, o soy profesor en la universidad, o soy profesor en una escuela, yo prefiero usar eso y no ChatGPT. ¿Por qué? ChatGPT me va a generar algo que no va a estar mal o no lejos de la realidad, pero prefiero el otro porque me va a buscar los artículos donde lo dice, ¿no? Entonces, eso es una herramienta que si uno la va introduciendo en las escuelas, después el profesor, el que va a ser un instructor en un gimnasio que hace fisiculturismo, va a tener esas herramientas y va a decir, no, voy a usar Site AI porque me va a dar los artículos científicos del tema que me interesa, porque yo necesito que Vicente, que es beisbolista, pero yo no sé nada de béisbol, tenga el mejor plan de entrenamiento para béisbol. Entonces, le permite dar esa herramienta a alguien que no le interesa todo lo que está por detrás de la inteligencia artificial, no le interesa grandes cosas, le interesa que le den la información válida y oportuna. Y eso es lo que el reto que tiene la escuela, cómo tú le das a entender a las personas cómo usar esas herramientas y a saber lo que está bien y está mal en esta parte social. Por tanto, es un reto infinito. Yo no sé cuál es la solución. Yo sé que tenemos que plantearlo y que de alguna manera nos tenemos que actualizar, porque no sigue valiendo que muchachos muy capaces que puedan manejar tecnologías actuales sigan teniendo muy bajas notas en las escuelas cuando lo que le están enseñando no realmente no le está ayudando en la vida en el día a día. Estás midiendo lo correcto. Eso, Lo que se debería medir es la manera en la que tú puedas interactuar con una serie de literatura o de conocimiento que está diseminado gracias a la inteligencia colectiva, que también está amplificada por toda esta inteligencia artificial generativa, y poder transitar sobre todo un proceso de colección de datos para poder sacar una conclusión final. exacto, exacto. Sí. Y quería preguntarte también acerca de algún ejemplo de tecnologías emergentes de la física que crees personalmente que pudieran ayudar a transformar la computación y los dispositivos de interfaz de usuario, al menos en los próximos años. No en las próximas décadas, sino lo que está más bien desarrollándose hoy en día, que pueda tener un impacto significativo en lo que viene a continuación. Eso es una pregunta complicada. Es difícil porque hay muchos campos de investigación muy activos ahora, que es realmente complicado decir que puede tener un gran impacto en la sociedad. Yo creo, o sea, donde más creo que una tecnología que va a aportar mucho a la computación como tal, va a ser en energías, ¿no? Tener energías más limpias y formas de almacenar la energía más eficientes va a tener un impacto muy grande porque le va a dar mucha independencia, por ejemplo, a dispositivos móviles. No, ahora hay una tendencia a ver el Internet de las cosas. El Internet ya es accesible prácticamente en cualquier lugar. Ahora, ¿cómo haces que ese Internet que sea accesible en cualquier lugar sea eficiente? Va a ir porque tienes que tener fuentes de energía que se muevan eficientemente. Yo pienso que ahí se está invirtiendo mucho dinero en estas, primero, cómo generar energía de forma mucho más eficiente y cómo almacenarla también de forma eficiente. Hay una profesora que tuvo un grant de 8 millones de euros en mi instituto que básicamente está diseñado en ese campo.
Otra cosa que está o sea, otro campo de investigación mucho más cerca de mí está en los materiales suaves, como por ejemplo los lentes de contacto, ¿no? Eh, Hay mucha investigación, tanto experimental como teórica, en estos materiales blandos, eh, cómo se pueden mezclar o cómo se combinan con el cuerpo humano de forma no lesiva para el cuerpo humano y, por ejemplo, en realidad aumentada, usar un lente de contacto que te genere información de lo que estás viendo, eso es algo que yo pienso que pudiese tenerse en poco tiempo. No estoy seguro, no he encontrado una empresa que lo haga, pero no me sorprendería que yo buscara de forma intensiva en internet y apareciera una empresa que está diseñando eso. Porque es que los lentes de contacto se han desarrollado muchísimo. De los 2000 o los 90 que se empezaron a usar, que eran de cristal, a los que estoy usando yo ahora cuando hago deporte, ha cambiado muchísimo. Prácticamente tuve la sensación de que los colores los veo mejor con estos lentes de contacto y es una membranita de nada. ¿Y qué tal si esa membranita de nada tiene suficiente energía para conectarse con Internet y darte información? ¿Por qué no? Y ¿Por poder qué no representar puede? también en esa membrana tan pequeña, es decir, tan minúscula, gracias a todos los procesos de miniaturización, lograr representar una interfaz visual Claro, que, que pueda ser factible a nivel también comercial, etcétera, para que todos podamos beneficiarnos de eso. yo, o sea, no tengo la seguridad de que sea así como vaya a pasar, pero sí sé que hay muchos esfuerzos en este tipo de tecnología que cada vez que están simulando más el cuerpo humano, ¿no? Tanto yo diría que en el campo de lo que se conoce en inglés como soft matter, materia blanda, van a haber cambios revolucionarios porque hay muchas cosas en términos de interfaz de usuario que pudiesen verse reflejados en este campo. Por ejemplo, otro campo importante ha sido que puede tener un impacto en la computación, puede ser la parte de óptica, sobre todo óptica de alta calidad, alta resolución. Hay una compañía, por ejemplo, en Viena, que tiene un display en miniatura. Y lo que ellos venden es que ellos pueden poner esa tecnología en los espejuelos. Entonces tú puedes tener la realidad aumentada en un display extremadamente pequeñito que te proyecta a una distancia determinada la realidad aumentada. Y eso ya es una compañía que está trabajando en eso. O sea, ya tiene resultados. Y comento esto porque es una compañía que a mí me interesaría trabajar como físico, porque tienen que ver mucho cosas de óptica que yo hago y que hice a través de mi doctorado. Y ir a aplicarlo, las cosas que aprendí ahí y aprender mucho más, me suena atractivo. Entonces, eso cada vez hay más de estas compañías, de estas startups o compañías de alta tecnología que necesitan de físicos que tengan experiencia en este tipo de conocimiento que los puedan aplicar. Entonces, yo diría, este tipo de más desarrollo de nanotecnología va a tener mucho más impacto. Todavía no estamos ni cerca del límite de lo que la nanotecnología puede hacer. Eh, Desarrollo de polímeros que tengan diferentes propiedades, eso va a tener un impacto en los próximos años, estoy seguro. Y en la parte de óptica, sobre todo hacer dispositivos más pequeños posibles, va a tener un impacto en el día a día en menos de 10 años, seguro. Era saber eso. Y bueno, como prácticamente cualquier conversación que tenga que ver con la intersección continua entre la física y la computación tienda a una duración casi que infinita. Así que yo solamente quisiera saber si antes de concluir el episodio hay algo que se nos haya quedado, algo que debía haberte preguntado. Realmente no me viene nada ahora mismo a la cabeza como un tema nuevo que no hemos tocado. Yo simplemente quisiera dar mi opinión o mi impresión de, de qué significa la computación para mí y esta relación, ¿no? Eh,
siempre está el estereotipo del físico de o está en un laboratorio haciendo experimentos o tiene un papel y un lápiz haciendo cálculos. Y eso no es nuestra realidad del día a día. La realidad del día a día es que nos pasamos la mayoría del tiempo delante de un computador procesando información. Yo soy físico experimental. Yo trabajo en una mesa óptica, yo tengo un láser que hago mediciones con mi láser, un montón de otros instrumentos ópticos que voy desarrollando y construí un interferómetro. Y a partir de ahí obtuve información. Y toda esa información al final mm, se traduce en un montón de tiempo delante de una computadora tratando de sacar toda la mayor cantidad de información posible. Toda la mayor cantidad de resultados vienen de mi interacción con una computadora, ¿no? Y eso es algo importante porque también le pasa a un físico teórico. Un físico teórico lee artículos, hace algunas aproximaciones en un papel y un lápiz, pero después la mayoría del tiempo es en una computadora generando resultados a partir de las ideas que tiene. Por tanto, la relación que existe actualmente entre computación y física es inimaginable, al punto de que existe una tercera rama que se llama física computacional, que son personas que hacen simulaciones increíbles acerca del proceso físico y no ni siquiera y están bastante lejos de lo que es física teórica pura y dura, sino es que tratan de llevar a su máxima expresión todo el poder computacional en términos de la física. Entonces, estamos tan unidos que esa relación yo creo que es un matrimonio para toda la vida. Yo no veo en un futuro donde nosotros nos podamos operar separar tanto la física como la computación. Y lo interesante es que de una forma indirecta todos nuestros resultados van a llevar a que haya mejor computación, a que haya un desarrollo en la parte tanto de hardware como de software, porque nosotros generamos un montón de data y hay veces que necesitamos cosas mejores y cosas mejores, o nosotros resolvemos un problema y de pronto un desarrollador dice, coño, esta idea está muy buena, ¿y por qué no tomarla? Entonces, hay una relación dialéctica tan importante entre la computación y la física que es hermosa y es increíble. Absolutamente. Y bueno, agradecido de que hayas podido consolidar, compactar tanto conocimiento en tan poco tiempo. Ha sido 1 hora y media de conversación, pero pudiera obviamente dar para mucho más. Así que gracias nuevamente, Vicente. Y bueno, no solamente por haber participado acá con nosotros, sino por todo lo que haces y ese granito de arena que continúas contribuyendo en el mundo de la ciencia para poder después devolverle el resultado a la sociedad. Gracias por todo. No, muchísimas gracias a ti, Ale, por invitarme y para mí ha sido un placer. He pasado muy bien, hablar de estos temas me apasiona mucho y ha sido algo espectacular. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao, chao. Bye. Chao. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.